¿Qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes. Esta mañana estaremos comentando algunos aspectos relacionados con el tema ambiental. Sobre todo, exponer y compartir con ustedes algunas experiencias a nivel internacional y nacional respecto al tema de la problemática ambiental que sucede en nuestro país y también la problemática ambiental que es muy similar a todo lo que está sucediendo en torno a nosotros en el mundo, de ciertas zonas, del poder nosotros plantearnos la dicotomía economía-ambiente. ¿Qué es primero? Economía, ¿qué es primero? Ambiente. ¿En qué términos se desarrolló el objeto de hablar de una economía sustentable, amigable? Y obviamente el poder nosotros tener esa premisa para poder conservar los ecosistemas intactos para las generaciones futuras. Sabemos que nuestros recursos naturales son finitos, hay un stock, hay un punto en el que los recursos naturales se agotan, estos no tienen la capacidad para renovarse. Se había pensado en algunos momentos desde el punto de vista económico el poder nosotros reciclar a partir de los desechos, pero igual también el planteamiento existe en cuánta energía ocupamos para poder transformar los desechos en un recurso natural vivo en la actualidad. Por ello, voy a comentar algunos aspectos interesantes que se han compartido en diferentes escenarios, en diferentes reuniones, a través de la OSD sobre la problemática mundial respecto a los desafíos que tiene hoy nuestro país en torno al medio ambiente en el contexto global. Y particularmente lo manifestado por una de las más entusiastas, pioneras en medio ambiente de nuestro país, la doctora Alicia Bárcenas. En principio, iniciaríamos con un recuento, una reflexión sobre la política ambiental, no solo en México, sino en América Latina y el Caribe. Creo que es importante contextualizar el problema que existe en la actualidad. Primero, transparencia para decirles cómo está organizada esta presentación. Primero que nada, en el primer contexto que vamos a analizar será el aspecto global, el mundo. Y segundo, el escenario después de la cumbre de Río. El legado de la última década, que creo que es importante contextualizar el problema ambiental y el cual ha sido la evolución institucional de México y cuáles son los desafíos. Pasando a la primera diapositiva, el contexto global, todos sabemos que la política ambiental es reciente, en realidad tiene más o menos unos 38 años de existencia. La política ambiental es de muy poco tiempo. La primera conferencia fue la de Estocolmo, de una sola tierra, y se llamó la Conferencia de Medio Ambiente, y fue concentrada fundamentalmente en los temas de salud. Después se hizo un reporte muy famoso por la Comisión Brundtland, y 10 años después de la Conferencia de Estocolmo se vio que había pocos avances a nivel internacional en el tema ambiental. A pesar de la creación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y una serie de instancias administrativas del medio ambiente en el mundo, se vio muy pocos avances. Por ello, la Asamblea General de Naciones Unidas creó una comisión independiente encabezada por la señora Brundtland, primera ministra de Noruega, y entonces se produjo un importante informe que se llamó Nuestro Futuro Común, donde se acuñó por primera vez el término de desarrollo sostenible y se refirió como aquel desarrollo que satisface las necesidades actuales sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. El informe fue muy importante porque planteó también por primera vez los problemas sociales y económicos subyacentes del deterioro ambiental y planteó el tema de la pobreza como uno de los temas centrales y también el tema de la responsabilidad histórica de los países desarrollados. Creo que este es el tema de fondo de nuestro futuro común. Después vino la famosa cumbre de la Tierra de Medio Ambiente y Desarrollo.
se dieron cita más de 120 jefes de Estado y produjeron productos muy importantes como la Agenda 21, la Declaración de Río, etc. Coincidió la Cumbre de Río, el proceso de preparación con la caída del muro de Berlín, con la reestructuración política del mundo. En realidad, esta presencia de los 120 jefes de Estado se veía o parecía ver que había un profundo interés político sobre el desarrollo sostenible. La verdad fue que no era cierto. La verdad, según los 120 jefes de Estado que estuvieron ahí por primera vez, que se reunían después de la reestructuración política mundial y lo que quería era verse unos a otros y ver cómo se veía la cosa en términos internacionales, porque en realidad el contenido de los discursos de los presidentes, casi ninguno, se refería al tema ambiental ni al desarrollo sustentable, sino más bien a sus políticas nacionales. Poco tiempo después, la culminación de la Ronda de Uruguay demostró con hechos que el tema de desarrollo sostenible no estaba realmente internalizado en la política internacional del país. Los acuerdos de la Ronda de Uruguay fueron sumamente claros y sumamente alejados de los acuerdos que se habían logrado en Río. Eran acuerdos que se alzaban y protegían intereses comerciales en cierta medida, hasta creaban una especie de barrera en torno al tema comercial. Dos eventos importantes de esta década es el Protocolo de Kioto. Como ustedes saben, en la Cumbre de Río se firmaron dos convenciones muy importantes, la de cambio climático y la de biodiversidad. Estas dos convenciones han dado lugar a dos protocolos que son sinceramente dos instrumentos muy importantes que han transformado en cierta medida la dinámica de la política ambiental, transformándola en una política que se vincula más claramente al tema económico y comercial, sobre todo el Protocolo de Kioto, el cual se define anualmente en diferentes sedes, ya que aquí, en esta parte importante es que Estados Unidos es el que tiene la presencia mucho más fuerte, dado que se opone inicialmente a todas las propuestas que se puedan plantear en esta cumbre. Y para que se ratifique el protocolo, Estados Unidos representa actualmente las 2/3 partes de la producción de emisiones de gas de efecto invernadero. Y el protocolo de Cartagena, que es el de bioseguridad, que es el que regula el tema de los organismos vivos modificados transgénicos que han creado tanta polémica a nivel internacional. ¿Cuál es el escenario después de Río? Ya dijimos que después de Río se transformó en cierta medida la geopolítica mundial. Se cae el muro de Berlín, se deshace la Unión Soviética y entonces comienza la dinámica geopolítica internacional bastante diferente a la que habíamos vivido antes. Desde luego, en Río no se hablaba de globalización en ese entonces, pero ahí es en donde se inicia el proceso de cambio económico, y la verdad es que la globalización es económica, la globalización es incompleta y es asimétrica, porque la globalización solo se refiere a la apertura comercial, a la apertura financiera, es decir, el mercado de capitales, pero no está referida al mercado laboral. Esta es una globalización incompleta, injusta, asimétrica en cierta medida, porque lo que se está intercambiando libremente, y ni tanto, son bienes y servicios entre las fronteras, la cual ha dado una alta movilidad de capital, que eso ha transformado la dinámica económica de nuestros países. La alta volatilidad financiera, como ustedes saben, ha creado una vulnerabilidad financiera muy alta, que en la preocupación central de los gobiernos en el mundo es generar, y en general, y en particular, los países de América Latina. Desde luego, se han formado nuevos bloques de integración regional muy importantes para el desarrollo sostenible y el medio ambiente, porque sin duda hay países en la región de América Latina que han logrado integrarse en el turno en el tema de desarrollo sustentable, como es el caso de Centroamérica. Este firmó la Alianza de Centroamericana para el Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, porque sin duda hay países en América Latina que han logrado ya integrarse a la temática y ha creado proyectos muy innovadores, muy interesantes de carácter integral de desarrollo sostenible, como el Corredor Biológico Mesoamericano. Sin embargo, estos países como el Mercosur no se han interesado en el tema ambiental, lo ven hasta como un problema. En realidad, estos países se han integrado en torno al tema de los aranceles fundamentalmente, pero no se han interesado en el tema ambiental a fondo.
La región, además, estoy poniendo dos ejemplos muy extremos, pero la región está viviendo procesos de integración de comercio, que es el ALCA. Ustedes saben que el Acuerdo de las Américas de Libre Comercio se está negociando y ya está negociado, y el único tema que no está entrando en las negociaciones es el tema ambiental, o sea, que sí es una cosa muy importante. Por ello, la reflexión, ¿qué es primero, economía o ambiente? La revolución de los sistemas de información, creo que es obvio para todos lo que esto ha producido, esta revolución, una reestructuración del rol del Estado, porque ha habido un enorme proceso de privatización, ha habido un adelgazamiento de la estructura del Estado y por lo tanto el Estado ha tenido que irse redefiniendo en estos últimos años. Hay una ciudadanía más reflexiva de aquellos grupos del 72 en Estocolmo, que eran fundamentalmente ambientalistas de denuncia. Hoy en día tenemos una ciudadanía más organizada, más integrada con otros grupos que son más allá de ambientalistas, como son los productores, los trabajadores, parlamentarios, los religiosos, en fin. Hay una cohesión distinta en la representación de la sociedad civil. Y una cosa muy importante es la reestructuración del poder territorial. Además, ustedes se acordarán, México es un buen ejemplo. En México existían políticas deliberadas de colonización. ¿Se acuerdan? En Chiapas no hay duda que llegaron mucha gente del norte, de Veracruz, etcétera. Es un proceso de colonización deliberada. Eso dejó de ocurrir sobre todo en la época de los 80s. Entonces, el proceso de ocupación de los territorios interiores empezó a obedecer a otras dinámicas, sobre todo de carácter económico, para la búsqueda de recursos naturales, la extracción de recursos naturales. Fue, digamos, la orden del día en la ocupación en los territorios. Hacemos una reflexión comparativa de los años al poder nosotros platicar cómo esto significa el legado de los 90s, porque quiero hablar de economía antes de entrar en el tema de medio ambiente. Porque resulta que, como ahí alguien decía, que los secretarios de Hacienda el tema ambiental no les interesa, porque lo ven como un problema de largo plazo, como un problema, como un costo, y porque nuestros secretarios de Hacienda y jefes de Estado están preocupados de estos problemas de crear una macroeconomía estable. ¿Por qué? Porque la globalización dice que todos los países deben de tener una macroeconomía estable para ser competitivos, para atraer inversión extranjera, tener flujos de comercio con ventaja comparativa, y están siendo vigilados cercanamente por el Fondo Monetario y por el Banco Mundial, la Santísima Trinidad y la OMC. Entonces, ellos están preocupados en restablecer el crecimiento económico, en bajar la inflación, en acelerar el crecimiento de las exportaciones, en la integración que cumple con los designios comerciales, como el caso de México, con el Tratado de Libre Comercio, que se transformó totalmente en dinámica y asociación a la OECD. La atracción de flujos de inversión extranjera directa, no importa el costo, eso es muy importante porque todos los países de Latinoamérica quieren traer inversión extranjera y para ellos se está dando un fenómeno gravísimo. No es el caso de México, que lo salva bastante el tema de ser miembro de la OECD, pero otros países de América están entrando en un proceso de flexibilización laboral de la legislación ambiental, con el propósito de atraer inversión extranjera. Por cierto, que si hay una institucionalidad macroeconómica más fuerte, la autonomía de los bancos centrales es un ejemplo de ello, y hay avance de los procesos regulatorios, pero digamos, ese es el tema de la tarea que dieron nuestros países en 20 años, y fue esta la macroeconomía estable. O sea que a pesar de río y no río, la verdad es que nuestros países estaban enfocados en esto, no había un ambiente macroeconómico propicio para la política ambiental. Hay muchos temas pendientes en la actualidad. Se dice que un secretario de Hacienda que en la actualidad trabaja en la CEPAL, se lo comenta, bueno, ya se llevaron 20 años en poner orden en la casa, según ustedes 10 años, entonces le cuestiona, ya que este es el año actual, en un periodo más propicio para la política ambiental, el exministro comentó que el crecimiento económico ha sido insuficiente porque hay una relación entre crecimiento y déficit que se ha deteriorado porque hay mucha inestabilidad en el crecimiento económico. Todavía hay mucha vulnerabilidad en la financiera respecto a los fenómenos externos, porque hay una frecuencia en la crisis, hay un aumento en la heterogeneidad estructural de los sectores productivos. Esto es muy importante, lo vamos a ver después. Y dos cosas, es un balance de esta década
que vamos a analizar de los 80 a los 90, que hay una tendencia en el aumento extractivo de los recursos naturales. Hay estudios comparativos en la CEPAL comparando la década de los 80 con los 90 y se ha visto que la extracción de los recursos naturales ha aumentado brutalmente en 2 décadas porque el patrón de producción de nuestra región es extractiva de recursos naturales, minero, petrolero, pesquero, forestal. La única excepción es México. La razón por la que México es una excepción no es porque sea el modelo extractivo, es el modelo extractivo sobre todo en la parte sur, pero la tendencia la desvía la empresa de la industria maquiladora que ha empezado a decaer. En el país hay un aumento en el deterioro ambiental. Ha habido esfuerzos importantes en la región, sin embargo seguimos todavía con índices hacia la alza. Aquí nosotros vimos cómo están tan preocupados los secretarios de Hacienda, pues también tienen razón. En la década de los 80 y los 90 se llamó la década perdida. Ustedes se acuerdan, el crecimiento era de 1% en los 90, se recuperó en 3.3% y ahora en los países se encuentra como los locos tratando de llegar al 4%. En este año 2000 dijeron que llegábamos al 0.7%, luego en el 2010 dijimos que llegaríamos al 4.3%, en fin. En este cuarto año el crecimiento de 7% no se ha visto. Para eso vamos a ver el costo que esto ha implicado de ese crecimiento del Producto Interno Bruto. La población pobre, a pesar de los esfuerzos, ha aumentado 240 millones de pobres en América Latina. Y hoy la verdad es que ha habido aumento y vamos a ver que ha habido ciertos indicios de mejoría, pero lo que definitivamente se ha deteriorado es el nivel de ingreso, a la brecha del ingreso, que es muy importante la fragmentación social. El desempleo es, en verdad, en nuestros países está muerto. Lo único que le exigen a la inversión extranjera es de que creen empleos. Ojo, nuestra posición es que debemos exigirlo también que traigan ciencia, que traigan tecnología, que traigan producción limpia. Lo ambiental, en esta década, es que ha habido avances muy importantes, y me estoy refiriendo todavía en la región. Después nos vamos a meter un poquito más a México, la institucionalización de la gestión ambiental, con un enfoque integral aún más o menos en la región, y México obtuvo el liderazgo sin duda de la Semarnat. Ha sido una de las instituciones más innovadoras y más novedosas a nivel internacional, como lo prueban los estudios de la OECD. La formación de cuadros técnicos de hace 25, 30 años con el tema ambiental, y en ese entonces no existían los cuadros técnicos de entendimiento del tema ambiental, era relacionado al tema de salud laboral, higiene del trabajo, y había pocos estudios, pocos diagnósticos. Creo que esa es la temática que se ha avanzado muchísimo y hoy en día sí tenemos un conocimiento más profundo del tema, mejoramiento de la normatividad ambiental. Sin duda creo que en estos últimos años ha habido un avance enorme en el tema de la norma ambiental, desarrollando instrumentos de regulación voluntaria como la ISO 14000, la cual le quitaron un 0, pero esas normas internacionales han hecho mucho progreso en el tema de la regulación en México. Hay un diseño incipiente de los instrumentos económicos bastante interesante. Eso lo vamos a ver más adelante. Es decir, los ministros de Medio Ambiente, ¿sí?, todas las reuniones, si fueran a todas las reuniones internacionales que hay en el mundo, no estarían un solo segundo en México o cualquier país, ya que hay una proliferación gigantesca de foros internacionales, una desintegración de la agenda ambiental global, y la participación ciudadana ha aumentado en forma considerable con la creación de consejos nacionales de desarrollo sostenible. Pero tenemos problemas y seguiremos teniendo desventajas con respecto a los futuros económicos y financieros. Si ustedes observan el comportamiento del gasto público, verán que hoy es un gasto incipiente, y el magro de los problemas lo tenemos en el gasto público de la Semarnat, que aproximadamente se tienen alrededor de 57,000 millones de pesos autorizados para este ejercicio 2006, y tan solo con agua se lleva 40,000 millones de pesos, o sea, tenemos aproximadamente 15,000 millones de pesos para asegurar la gestión ambiental. Por ello, el gasto es insuficiente y en términos reales ha disminuido en términos nominales. No es en términos reales, sino por eso todo esto es importante. Hay una escasa penetración del tema de la sociedad. Esto es un hecho. La cosa es que se haya grupos ambientalistas. En el G25 todos nosotros nos hablamos entre los convencidos, pero si salgo ahorita y converso con un taxista, con la gente de ciudad, el tema ambiental ha perdido interés en la agenda ciudadana
en la cotidianidad del ciudadano el tema ambiental no está presente, es una fragilidad institucional. Hay problemas de política, lo que decíamos, del sector hacendario a corto plazo. En referencia a los temas en los sectores comerciales, el sector comercial de servicios le tiene un miedo a los ambientales y México es un claro ejemplo. Al secretario de Comercio o Economía que le hablen de medio ambiente, porque él se muere de susto, porque cree que va a haber medidas comerciales proteccionistas en aras del medio ambiente. Las experiencias es triste para México. El embargo atunero dejó una experiencia muy triste y el embargo atunero fue una de las injustas técnicas más grandes que se ha cometido en el medio ambiente internacional. Este es un ejemplo de las políticas. México había ganado en defensa del embargo atunero en el panel del GATT, pero como estamos desesperados por entrar en un tratado de libre comercio, el presidente Salinas en aquella época renunció a que se presentaran los resultados del panel. Por ello, hasta apenas hoy en día tenemos un avance en ese tema. ¿Cómo ha evolucionado el tema de México en los años de los 70, de los 80, de los 90? Este estaba vinculado a temas de salud, tendencias mundiales. No cambia, Estocolmo generó ese asunto y el mundo lo internalizó y en México existió la Secretaría del Mejoramiento del Medio Ambiente, después en el 82 empieza la gestión ambiental, vinculada con el desarrollo urbano, entonces el paquete de toda la gente que venía de esa OPE, pero no hay duda que hubo avance importante en la cual existe un testimonio que es lo que generó en la época del presidente de la Madrid, que había un reconocimiento importante a la planeación. Mucho ojo, en México se ha perdido el tema de la planeación, no es otra cosa más que tener visión de largo plazo. Y otros temas que reunieron urgentemente una visión a largo plazo es la temática ambiental, el tema de ciencia y tecnología, el tema de la educación, sí son grandes temas de largo plazo. El renunciar a la planificación, estamos renunciando a considerar los temas a largo plazo de planificación. Esto es muy importante. Es manifestar la planificación en el territorio, el cual el ordenamiento territorial viene a una transición interesante donde el tema ambiental se liga al tema social y se introduce a Sedesol. Duró poco ese ámbito sectorial, pero a pesar del tema ambiental, efectivamente toca lo social. Sus causales no son sociales, sus efectos por ello se da la creación de la Semarnat. Hay problemas pendientes, en uno de ellos muy grave, la urbanización de la pobreza. Hoy en día los pobres están en ciudades y sobre todo hay una enorme fragmentación social en las ciudades y las ciudades los que más reciban los problemas del deterioro ambiental son los pobres precisamente. Y además estos no son los que causan ni tienen auto, ni mucho menos nada de eso. Si son los que están más sufriendo los problemas ambientales, es una enorme vulnerabilidad frente a los desastres naturales. Esta es una variable nueva frente a la política ambiental. Efecto de los huracanes y los ciclones, porque ¿qué pasa con los problemas de cambio climático a nivel global? Las tendencias climáticas anuales se han acelerado poco a poco y estos desastres que ocurrieron en periodos muy alargados, hoy en día los tenemos cada año, con un aceleramiento en lo que llama los temas de desastre de ocupación de los territorios interiores y nuestros patrones de migración no están al tanto del campo a la ciudad. Ya es una migración entre ciudades e internacionalmente esto está causando nuevas políticas. ¿Qué desafíos tenemos pendiente? Primero, uno de los desafíos más importantes es que hemos avanzado mucho. La política ambiental tiene dos tipos de política, la política explícita y la implícita. Estas están en letra, que están haciendo la gestión ambiental. La que la autoridad ambiental lucha y está detrás, que es la legislación de los problemas, la información del ordenamiento, todos los programas que han surgido, yo diría, en el periodo actual de México. Pero hay otras políticas que contradicen la política explícita, la inversión extranjera y el fomento de las exportaciones, el turismo, la energía. Hay veces se comportan totalmente opuesto a lo que la política ambiental dice. Y lo mismo sucede con los sectores sociales. Su desafío es cómo integrarnos a las políticas públicas. Eso tiene que empezar el legislativo, el ejecutivo, la ciudadanía, todos. Segundo desafío, ¿cómo articulamos el binomio comercio-medio ambiente? ¿Cómo les quitamos el terror a nuestros colegas de comercio? ¿Cómo enfrentamos el tema más serio de seriedad con investigación, con profundidad? Porque los referentes comerciales vienen muy duros, porque los acuerdos de Marrakech hay sanciones, los embargos son sanciones de acuerdo a los acuerdos ambientales y no hay sanciones de acuerdo a los acuerdos ambientales, son blandos, pero en cierta medida producen medidas positivas. Estas son medidas comerciales. Tenemos que integrar el tema comercial con el ambiental de una manera seria y profunda. La integración de etapas de regulación, hablamos que ha habido un avance en la regulación directa, se llama control de mando.
Lo que depende del Estado es lo que se llama la política de regulación directa. Eso es, México ha avanzado muchísimo en los temas, es la regulación indirecta o económica en los instrumentos de fomento de mercado financiero, derechos de propiedad, cargos de uso de cuota, derechos negociables, certificación, etiquetados, programas de apoyo, inversión privada y fondos ambientales. Hay muchas experiencias exitosas en México, pero siguen siendo pocas las exitosas en el sector pesquero, conservación de recursos naturales, flora y fauna, pero mucho menos en el tema de contaminación. El que contamina tiene que pagar. Para ello hay esquemas, hay sistemas en los cuales es muy importante este diseño de política tributaria. El desafío 4, integración de prioridades globales y nacionales. La agenda global es importante, no hay duda, pero no debe ser sustitutiva de los problemas nacionales de nuestro país, mucho menos si siguen teniendo problemas de residuos sólidos domiciliarios de la contaminación de lagos y el agua. Entonces, focalizar más en los temas municipales, en los temas locales de la problemática ambiental. Nuevos equilibrios. Como el Estado se hizo chiquito, el sector privado se hizo grandote y la ciudadanía se encuentra desconcertada, pues ahora lo que necesitamos es un buen equilibrio entre Estado y mercado y ciudadano. Ninguno de los tres puede ser más fuerte que el otro, pero sus funciones cambian y además el Estado no es más el ejecutivo, el legislativo, judicial. Las autoridades estatales y locales, además, da risa que en ocasiones autoridades locales llegan como ONG. No pueden ser las autoridades como ONG si estas a su vez representan al Estado. Puede ser que no les estén dando un espacio a sus demandas. Me refiero a los municipios. Si se están organizando a sí mismos, deben de tener voz colegiada. Por ello, tener mejor competitividad dentro de los aspectos del medio ambiente, habría que ver si lo están haciendo algunas petroleras como British Petroleras. Ellos están felices que haya más exigencias ambientales en los conglomerados nacionales. Ya están menos felices porque las empiezan a imponer costos y problemas. Desde luego, las pequeñas y medianas industrias son las que más necesitan apoyo y precisamente por eso yo decía, si viene la inversión extranjera, bienvenida. Pero que venga con condiciones claras, a crear capacidad como se está haciendo en Nuevo León. Aquí en nuestro país una serie de estrategias interesantes por crear cadenas productivas, con temas centrales como el turismo ecológico, el aprovechamiento de la fauna, que la semana va incursionado en temas con bastante éxito. Propuestas. El desafío, ¿dónde están propuestas? Lo primero, continuidad institucional, pudiendo nosotros internalizar, continuar controlando los ecosistemas críticos. Todos sabemos que la Semarnat se le critica porque ha tenido mayor predominancia en la agenda verde sobre la agenda gris o café. Bueno, pues la verdad es que hacía falta el recuento. Y les digo que, es decir, el país hacía falta que alguien se preocupara por el tema ecológico, porque tenemos una cantidad de ecosistemas críticos que van a ser irreversibles. Si no protegemos una política ambiental urbana más allá de la metrópolis, nos hemos concentrado en México, Guadalajara, Monterrey. Hombre, momento, las ciudades pequeñas y medianas también necesitan apoyo de planificación ambiental regional y territorial, con un enfoque biorregional. Les contaba del corredor biológico mesoamericano. México se ha integrado a este corredor en el sureste y es un planteamiento absolutamente innovador que no reconoce fronteras políticas, sino que realmente empieza a reconocer la frontera de tener un enfoque geográfico, biográfico, biorregional. La política ambiental de innovación científica, tecnológica. Por favor, ojalá que algún día concuerden nuestros propósitos de establecer una política científica y tecnológica, sobre todo en apoyo a la pequeña y mediana industria, una política integral de investigación que ha hecho un esfuerzo. Existen los institutos independientes autónomos, pero ahora se tiene que integrar una investigación. Es decir, estoy de acuerdo, por ejemplo, que este instituto de pesca investiga por un lado y el forestal por el otro. Bueno, hay que integrar una política de investigación más integrada, no solamente con entidades públicas de la administración pública, sino la investigación científica en general del país. Las perspectivas. Si nosotros aprendemos a manejar nuestra biodiversidad, nuestros bosques, y no los valoramos los bosques solo por los rollos de madera que estos producen, sino que los valoremos por sus servicios ambientales que ofrecen de manera integrada, podemos entrar en lo que hoy se llama el mercado global de los servicios ambientales. Es aquí un mercado global emergente de raíz de la Convención del Cambio Climático del Protocolo de Kioto y Cartagena. Está surgiendo un mercado global de servicios ambientales y México puede ser súper competitivo en su término de competitividad con base en la sostenibilidad ambiental y funcional urbana, porque tenemos que seguir siendo competitivos, espurios. La competitividad espuria es a costa de los recursos naturales y humanos y eso se llama competitividad espuria. Nosotros queremos competitividad real,
no la sostenible a fondo, la modernización de políticas e instrumentos de gestión urbana, que creo que es muy importante con los instrumentos económicos. Generar oportunidades de inversión ambiental creo que es vital. Necesitamos al sector privado nacional que se comprometa con nosotros, que logremos entonces pactos adecuados con el sector privado transnacional, internacional, la productividad urbana y el desarrollo sostenible de las ciudades que se están formando en función de sectores productivos y en cadenas productivas. Con esto se concluye la presente visión de Latinoamérica, Caribe y el desarrollo sostenible. Una visión del sur, ya que basta con los países desarrollados lo que nos digan y por dónde y a qué horas y cuándo tenemos que aportar. América Latina y el Caribe. Los 4 países megadiversos están en América Latina y el Caribe tenemos el 40% de la biodiversidad mundial. Entonces, algo tenemos que decir al tema. Creo que estamos en una enorme oportunidad. Necesitamos evaluar periódicamente la sostenibilidad con indicadores integrados de medio ambiente económico y social. Necesitamos desarrollar una evidencia empírica de los vínculos entre economía y medio ambiente, entre los costos altísimos, y les puedo decir que actualmente se pierden 80 millones de días laborales en América Latina por contaminación del aire. Se acaba de terminar un estudio de la CEPAL que así lo indica. Con esto concluimos, esperando haberles dado una visión del problema. Muchas gracias.